Bienvenidos mis estimados, les saluda Audionovelas Nakano. Este fanfic no me pertenece, es propiedad de Neki_Blomy. La razón de estos videos es que me duele la vista, así que la convertí en audionovela. Estará dividido por capítulos. El enlace estará en el primer comentario y sin nada más que agregar comenzamos. Estrella. Capítulo 5. Banda de héroes, brujas, nieve y bufones. Hay cosas que, por más que cambian los tiempos o los lugares, nunca cambian. El bartender se levantó como todos los días para trabajar. Saludó a su esposa e hija, y fue directo al bar que administraba, uno que había pasado de generación en generación, y que, sin importar qué, siempre había permanecido abierto en la ciudad de Kostool. Mientras barría el polvo de la entrada, recordó lo que había ocurrido la noche anterior. Un grupo peculiar había aparecido en su bar. Al principio dudó si atenderlos. Su sola presencia podía espantar a los demás clientes. Pero entonces, el niño rubio, que no resultó ser un niño, sino una niña, le pagó con una bolsa llena de oro y joyas. Suficiente para vivir cómodo el resto de su vida. Más que eso, podría cerrar el bar por años, si quisiera. Así que, aunque asustaran a todos y devoraran todo el inventario, decidió dejarlos comportarse como quisieran. Y lo hicieron. Llegaron más, espantaron a los clientes, bebieron y devoraron hasta la última reserva. Finalmente, les dejó la llave a la más sensata del grupo y se fue a dormir. Y ahora, al abrir la puerta del bar, los encontraron allí, rendidos por el cansancio y el alcohol. Nadie sospecharía que el grupo más infame y poderoso del continente pudiera verse así. La semielfa de luto, tan parecida a cierta reina, dormía aferrada a la mujer de vestido negro como si fuera una sanguijuela. Brazos y piernas enredados, saliva cayendo de su boca mientras murmuraba entre sueños. Kun, no pares, sí, ahí, quiero 18 hijos tuyos. El bartender dudaba ciertamente que fuera posible criar semejante cantidad de hijos, a menos que fueran adoptados, claro. Por su parte, la mujer de cabello blanco dormía como una almohada viviente, con una expresión de total disgusto, como si estuviera atrapada en una pesadilla. La mujer de pelo rubio, grosera como pocas, compartía manta con la tímida de cabello rosado, dormitando espalda con espalda. La niña de pelo verde usaba colchón a la mujer enorme de cabello magenta. A un lado, la pareja que parecían madre e hija compartían espacio con uno de los tres hombres pelirrojos, el de parche y ropas típicas de Kararaji. Dormía boca arriba, brazos y piernas extendidos en todas direcciones, con una botella vacía aún en la mano derecha. Si Subaru hubiera estado presente, habría dicho que dormía en modo estrella de mar. Los otros dos pelirrojos dormían abrazados. Autor, según Isekai Quartet, Osin es pelirrojo. Así que tenemos tres. El otro claramente es Enkel. En una esquina, la niña rubia que vestía como un noble acurrucaba al pequeño dragón que muchos confundieron con un peluche. El bartender pensó al principio que era uno de esos juguetes que la chica rosada había traído, hasta que vio que lo miraba fijamente. Y hablaba. Y luego estaba ella. La más extraña de todas. Una mujer de cabello gris, dormida sobre la mesa, envuelta en una especie de sarcófago con patas. El bartender aún se preguntaba a dónde demonios iba toda la comida que devoró. El bartender pensaba que debía hacer, despertarlos o dejarlos dormir. Pero no tuvo tiempo para decidir.
Un grito desgarrador y un leve temblor lo sacaron de su ensimismamiento. Por la ventana, vio a varias personas corriendo desesperadas, algunos clientes de siempre, otros simples transeúntes. Salió del bar para ver qué ocurría, y entonces lo vio. La ballena blanca. ¿Cómo era posible? El héroe Subaru Natsuki la había derrotado. Él mismo lo había oído. El pobre hombre no lo pensó dos veces y corrió de nuevo al interior del bar. Cerraría la puerta, se escondería con su familia, se olvidaría de todo. Lástima que justo cuando estaba a punto de cerrar, algo, o mejor dicho, alguien, atravesó la puerta como un proyectil. El estruendo fue tan fuerte que la mayoría del grupo se despertó de inmediato. Bueno, salvo 4, los 2 pelirrojos, la semielfa de luto y la mujer gigante de pelo magenta. Pero Echidna sí se despertó, y no con buen humor. «Suéltame, estúpida semielfa», gruñó Echidna, intentando despegarse de Satella. «¡Puaj! Me babeaste toda». «¿Qué demonios?» «¡Ay, mi cabeza!». Redestria se levantó, sujetándose el cráneo con expresión de puro dolor. Esto no lo arregla ni un baño caliente. Daphne, aún dentro de su sarcófago con patas, se enderezó de golpe. ¿Ya es hora del desayuno? Entre las 6 brujas, 7, contando ahora a Satella, solo Carmilla sabía cocinar. Y eso tampoco era una garantía de manjares. Así que, mientras buscaban a Subaru, Daphne pensaba aprovechar el caos para seguir comiendo todo lo que pudiera antes de que volvieran a la torre. La justicia es madrugadora. Quien se levanta temprano recibe la ayuda de Odd Laguna, canturreó Tifón, con energía desbordante. Quien me despierta tan temprano merece mi ira, gritó Minerva, golpeando el suelo. Carmilla simplemente se desperezó, con cara somnolienta. Sekhmet seguía roncando como si nada. Ya es de día, murmuró Parsale, mientras aún sostenía dormido a Volcánica. Echidna, molesta, se limpiaba la saliva que Satella le había dejado. La semielfa seguía dormida en el suelo, totalmente inconsciente. Algunas cosas nunca cambian, murmuró Carmilla, con una leve sonrisa mientras observaba a sus viejas amigas. Fue entonces cuando Echidna notó algo más. «Hola, maestra Echidna», dijo una voz amortiguada. El hombre que había atravesado la puerta del bar estaba ahora de cabeza, incrustado contra los tablones. Delgado, de pelo verde corto, vestido como un cultista. «Yeusa», susurró Echidna. La bruja de la codicia parpadeó al ver al antiguo espíritu de la tierra, amiga de Beatrice y del primer Roswaal. El mismo que había protegido el bosque de Elinor hasta el final. Señoritas y señores, creo que es buen momento para informar que hay un monstruo afuera», dijo el bartender, con voz temblorosa desde la esquina. «Así que recomiendo encarecidamente no salir». Echidna alzó una ceja con fastidio. «Es el llorón de Flugel», exclamó Parsale, al reconocerlo. «¿Parsale Samá?», musitó Betelgeuse, aún confundido. El espíritu se recompuso como pudo. «Reit Samá? ¿Satella Samá? ¿Damas Samá?». Estaba desconcertado. Pero no tuvo tiempo para completar su saludo, porque en ese momento, casi todos salieron al exterior para ver qué ocurría. Todos excepto Satella, Sekhmet y los 2 pelirrojos,
que seguían dormidos a pesar del alboroto. Y lo vieron. La gran ballena blanca flotaba en el cielo, rugiendo con furia celestial. Reid se preparó para cargar contra la bestia, desenvainando su espada sin una pizca de duda. Pero quien se adelantó fue Daphne. «Pero si es mi pequeñín», gritó emocionada, con los ojos brillando. «Mi pececito está vivo». ¿No se supone que Subaru-kun lo había matado?, preguntó Carmilla en voz baja, recordando lo que se había dicho durante su tiempo en el santuario. Echidna lo observaba todo con detenimiento. Miró de reojo al dragón divino, luego a Satella, y después a Yeuse. Algo está muy mal aquí. Y voy a averiguarlo. Mientras tanto, Daphne se movía contenta. Bueno, más bien lo hacía su sarcófago. Sus patas metálicas danzaban con alegría, y sus pinzas se agitaban como si aplaudieran. La ballena blanca rugía en el cielo, lista para atacar la ciudad, pero entonces sus ojos divisaron a Daphne. Y la reconoció. Su madre. A pesar de su escasa cognición, la gran bestia sintió un terror primigenio. Estaba persiguiendo al hombre de verde por su olor, pero se había topado con lo peor. Autor, según Tappei, las tres grandes mabestias le tienen pánico a Daphne. Ella casi se las come recién nacidas, y les rompió los cuernos a todas. No pregunten cómo. La ballena intentó huir desesperada. En idioma cetáceo, su alma gritaba, no. Cualquier cosa menos mamá. Ah, no escaparás, gritó Daphne, invocando su poder. De inmediato, el cuerpo de la bestia se detuvo, forzado a obedecer. Aunque temblaba, se acercó con sumisión. Perfecto. Chicas, tenemos transporte y comida. Ideal para buscar a Barú, dijo Daphne con una sonrisa depredadora. ¿Buscar a Flugel-sama?, preguntó Betelgeuse, aún desorientado. Te lo explicaré en el camino, dijo Echidna, ya avanzando con paso firme. El bartender, en estado de shock, solo pudo mirar en silencio todo el espectáculo. Tenga esto por las molestias, dijo Parsale, entregando una nueva bolsa de monedas de oro. El hombre la tomó sin hacer preguntas. Ya nada tenía sentido. Bueno, suban todos, ordenó Echidna. Minerva cargó a la noqueada Satella con una facilidad insultante. Reid alzó a Sekhmet, ya Osim, que seguía dormido como un tronco. ¿Y con este qué hacemos?, preguntó Reid, señalando a Enkel, tirado boca abajo. Tráelo. Podemos usarlo de señuelo o de escudo humano, sugirió Parsale, con total naturalidad. Nos beneficiará llevarlo, asintió Volcánica. Sin más, lanzaron también a Enkel sobre el lomo de la ballena. Toda la banda de héroes, brujas, guerreros, comerciantes y reyes, se acomodó encima del lomo de la gran bestia, que temblaba pero obedecía, ante la mirada perdida del bartender. El grupo partió, surcando los cielos en dirección a la próxima locura. El camarero bajó la mirada y observó la bolsa de monedas. No sabía que, hace 400 años, uno de sus antepasados había conocido a Flugel. Se habían hecho amigos, y en agradecimiento, el sabio le había obsequiado la receta para preparar un licor único, y había financiado el nacimiento del bar que, generación tras generación, sobrevivió al tiempo y la tragedia.
Así fue como muchas historias de hombres y mujeres que cruzaron su camino con los héroes, se perdieron en el tiempo. Bueno, ahora sí tengo una buena historia para contarle a mi hija, dijo, mientras empezaba a arreglar la puerta destrozada. Echidna sintió el viento en el rostro mientras la ballena sobrevolaba Lugunica. ¡Rayos!, exclamó Daphne de pronto. Olvidamos lo más importante. ¿MMM? ¿De qué hablarás?, preguntó Minerva. Del desayuno, obvio, respondió con dramatismo. Me enfada que tengas razón, gruñó Minerva, cruzada de brazos. Subaru-kun, gritó de repente Satella, despertando de golpe. ¿Dónde estamos? Miró a su alrededor, el cielo, el viento, el lomo escamoso bajo sus pies. ¿Cuándo nos subimos a la ballena? Espera, no la había matado Subaru-kun. Satella-sama. Me alegro de verla libre, gritó Betelgeuse, emocionado. Yeuse, susurró Satella, desconcertada al ver al antiguo espíritu de su amado. ¡Wag! Se oyó un vómito desde la cola de la ballena. Era Osin, arrodillado al borde, peleando con una resaca infernal. Ya, sácalo todo, dijo Parsale, mientras le daba unas palmaditas en la espalda al pobre Osin. Volcánica observaba el estado de su viejo amigo con resignación. Eso te pasa por beber como si el mundo se fuera a acabar. Claro, podrían haberlos curado en un instante. Con un toque de Minerva, todo síntoma de resaca desaparecería. Pero no. No querían un terremoto al otro lado del mundo por un descuido emocional. Y, para ser honestos, era más divertido así. Bien, Volcánica, dijo Echidna, elevando la voz lo suficiente como para que todos oyeran, incluso Sekhmet, que se dignó a abrir un ojo. Es hora de que empieces a explicar qué demonios está pasando aquí. ¿Explicar qué?, respondió el dragón, cruzando los brazos. No te hagas el tonto, lo interrumpió Echidna. Satella, Reed, la ballena, ninguno debería estar vivo. Y tú eres el único con acceso a información a nivel continental. Así que, canta. Bolt-chan, si sabes algo, escúpelo, pidió Parsale, bajando el tono. Volcánica suspiró. Está bien. Pero no me miren así. Un grupo de eruditos de la reina encontró un cementerio antiguo. Estudiando las ruinas, sin querer despertaron el espíritu de una bruja antigua, una de la generación anterior a ustedes. ¿Una bruja de antes que nosotras?, murmuró Carmilla. Sí. Estaba furiosa. Y utilizó su autoridad para desatar un fenómeno global. Levantó a los muertos en todos los rincones del mundo. Hubo un breve silencio. Incluso Sekhmet se sentó. Eso sí que es un problema, dijo Echidna. ¿Y con todos te refieres a qué exactamente? A ver, empezó Volcánica, contando con los dedos. Brujas, santos de la espada, magos, mercenarios, arzobispos, bestias mágicas, soldados, mártires. Muchos enemigos de Subaru Natsuki que ya habían sido vencidos, han vuelto. Aunque no todos sobreviven mucho después de despertar. Los rostros se tensaron. Eso significa que Subaru-kun podría estar en problemas, gritó Satella, preocupada. No necesariamente.
Algunos revivieron, pero regresaron con su mente clara, como Yeuse. Fortuna también volvió. Fortuna-sama. ¿Ella también está viva? Preguntó Betelgeuse con ojos grandes. Podemos pasar a buscarla en el camino, asintió Volcánica. Echidna entrecerró los ojos, pensativa. Esto es problemático. No. Soltó Reed con confianza. Ya decapité a uno de esos revividos en la torre. Si todos son iguales de blandos, los cortaré como manteca. ¿No se suponía que estábamos buscando a Barú? Preguntó Tifón, cargando la cabeza. Aunque podemos castigar a los pecadores por el camino, eso también es justo. Seguro Subaru-kun está despechado por lo de Emilia-san, susurró Carmilla. Me enfada que ella le haya hecho eso, gruñó Minerva, con los puños cerrados. Bueno, no tan despechado. No después de lo que Pandora hizo por él. Pensó el dragón divino, guardándose varios detalles importantes. ¿Sabes dónde está, Volcánica? Preguntó Osim, que por fin se había recompuesto. Quiero compartir unos tragos con Flugel, como en los viejos tiempos. Sobre eso, Volcánica se encogió de hombros. No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Gritó Satella, encarándolo con furia helada. La última vez que lo vi, estaba cruzando la frontera con Gusteco. Mis hechizos de observación solo funcionan dentro de Lugunica, y no me queda energía para extenderlos más allá. Ni hablar de precisión. ¿Por qué iría Flugel-sama a Gusteco? Preguntó Yeuse, todavía recuperándose emocionalmente. ¿Gusteco no es ese reino de nieve y hielo? Preguntó Minerva, girándose a Carmilla. Sí, ese, respondió la de vestido lila, apretando el abrigo. Satella frunció el ceño. Ella conocía bien el trauma de Subaru con la nieve. Desde su perspectiva, él tenía conexiones en Boyachia y Kararagi, pero Gusteco no tenía ningún lazo con él. Si les digo por qué fue ahí en lugar de Boyachia o Kararagi. Lugunica no sobrevive. Volcánica se guardó eso muy dentro. Muy bien. Capitana Daphne, rumbo a Gusteco. Gritó Tifón, entusiasmada. ¿Y eso dónde queda? Preguntó Daphne, visiblemente confundida. ¿Para qué lado del sello? Por ese lado, señaló Osim. Muy bien, pequeño. Lleva a Mami y a sus amigos con Baru, dijo Daphne, apuntando en la misma dirección que él. Mientras todos se ponían al día con Betelgeuse, Echidna notó que Minerva miraba hacia otra dirección. Esa dirección, la capital. Echidna volvió la vista hacia el mismo punto. Su odio por Emilia se intensificaba con cada segundo que pasaba, pero antes de emitir juicio alguno, notó algo más. Esas nubes no son normales. Desde la capital, nubes grises y negras se extendían como una plaga. Nieve caía a pesar de estar a inicios del verano. Ninguna era natural. Era magia. Magia de Emilia. Es Emilia, ¿verdad? Preguntó Echidna. Sí, respondió Minerva, con la voz cargada de decepción. ¿Estás enojada con ella por su elección? Enojada es poco. Esperaba más de ella. La verdad, estoy decepcionada. Primero encontraremos a Subaru. Luego decidiremos qué hacer con Emilia, declaró Echidna.
Aún así, antes de marcharse, dedicó una última y silenciosa mirada hacia la capital. En otro lugar, Pandora caminaba por un espacio vacío, cubierto de sombras. Avanzó hasta encontrar a quien buscaba. Frente a ella, estaba Isolde. Pandora la observó de arriba abajo, evaluando su potencial amenaza. No esperaba tal visita. ¿Qué te trae a mí, pequeña bruja?, preguntó Isolda con un tono curioso. Vengo a castigarte, respondió Pandora con frialdad. No recuerdo haberte lastimado. A mí no. Yo ya estoy muerta. Pero vengo en nombre de mi campeón. Él luchó, murió y se sacrificó para vencer a los mismos enemigos que tú trajiste de vuelta. No lo permitiré. Este mundo es suyo. Suyo, para alcanzar su final feliz. El espacio alrededor de Pandora comenzó a distorsionarse, a brillar. Ya veo, tú y yo somos iguales. Nuestro origen es el mismo, pero nuestro final, diferente. Yo lograré estar con mi campeón. Tú, en cambio, te resignaste a ser su sombra. A protegerlo desde lejos. Y soy feliz sirviéndole en la sombra. A diferencia de otras, replicó Pandora con convicción. ¿Otras? ¿Te refieres a la doncella naranja?, preguntó Isolde, riendo con malicia. En ese instante, en el espacio distorsionado apareció una imagen, Petra. Las tres somos iguales, dijo Isolda. Tres caras de una misma moneda. Pandora bufó con desdén. No puedo creer que mi yo de esta época haya hecho lo que hizo. Las historias de las tres eran reflejos distorsionados unas de otras. Chicas sencillas de pueblo, dulces, llenas de sueños, que fueron golpeadas por la tragedia. En su momento más oscuro, cada una fue rescatada por su campeón, Isolde por su amante, Pandora por Flugel, Petra por Subaru. Por ese amor obtuvieron poder, conocimiento, algo que les permitió alcanzar a buscar a aquellos que las inspiraron. Isolde consumió la envidia. Pandora, la vanagloria. Petra se salvó del factor bruja, aunque Pandora corrió el riesgo de perderse a sí misma, de olvidar su origen. Isolde logró su meta, estar con su amante. Pandora, no. Petra, aún no. Fue cuando Pandora luchó contra Subaru que pudo reconectar con sus raíces, con su propósito original. Aceptó su derrota y su destrucción, con una sola condición: proteger a su campeón desde las sombras. Mientras que a Petra, Pandora la aborrecía. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de decidir, eligió no estar para Subaru. Sí, Petra sabía de la conspiración para encubrir a Emilia. Y bajo la promesa de que Subaru quedaría desconsolado, necesitado de alguien que lo consolara, alguien como ella, la elegida, decidió no hacer nada. Solo esperar. Lástima que esa decisión fue la que le arrebató cualquier oportunidad de estar con él. Si hubiera seguido a su corazón y corrido a contarle la verdad en cuanto la supo, quizás, dentro de unos años, estarían juntos. Pero por suerte, la diosa Oni fue más sensata. Y decidió ayudar, de una forma u otra. Como sea, no estamos aquí para recordar el pasado ni para pensar en el futuro, dijo Pandora, dando un paso al frente. Estamos aquí para pelear. Pero algo en el mundo terrenal llamó su atención. Isolde también lo sintió, y sonrió.
Supongo que no queda de otra. Me retiro, pero regresaré. Y la próxima vez, será tu final, anunció Pandora antes de desvanecerse. Estaré esperando, murmuró Isolde. Esa misma noche, alrededor de la medianoche. Capital Real. ¿Estás segura de esto, Ram? Preguntó Frederica, la doncella semihumana del castillo real. Su voz era suave, quebrada. La pregunta fue dirigida a su vieja amiga, que empacaba en silencio sus cosas y las subía a un carruaje. Ram se detuvo un momento, levantando la mirada hacia el cielo oscuro de la capital. Nevaba, incesantemente, a pesar de ser verano. El viento frío danzaba al ritmo de la noche, pintando un paisaje tan miserable y melancólico que pondría triste hasta a la persona más animada del mundo. El tiempo había pasado para ambas. Ram ahora tenía el cabello más largo, era más alta, más fuerte, pero su interior había cambiado, o seguía siendo la misma. Frederica, en cambio, distaba mucho de su imagen elegante de antaño. Ahora parecía cansada, apagada. El tiempo no había sido amable con ella. Encubrir el romance de su señora le costó más de lo que esperaba. Luego de pelear con su hermano, no volvieron a hablar. Se despidieron sin decir adiós, y él se fue lejos, junto con su esposa y el resto de su familia. Intentó rehacer su vida con Otto, pero su relación se volvió insostenible. Lo único que le quedó fue seguir trabajando. Estoy segura, Frederica, dijo Ram, colocando la última caja dentro del carruaje. Bien, Rin-chan, Rena-chan. Despídanse de la tía Frederica, dijo, tomando en brazos a sus hijas gemelas. Autor, Kenosenaut, que reutiliza los mismos nombres en todos lados. ¿A dónde vas, Ram? Ya no estarás con Roswal-sama, pero tampoco con Emilia-sama. ¿Acaso vas con Rema Boyachia? Preguntó Frederica. Ram pensó unos segundos, mirando a sus adorables retoños. Iremos con su tío Barusu, respondió. Frederica parpadeó. Hacía mucho que no escuchaba ese apodo. ¿Con su Baru-sama? Pero, él desapareció hace tiempo. Puede que ni siquiera esté vivo, dijo, bajando la mirada. ¿Barusu, muerto? Menuda broma. Ese es el hombre más terco que existe. Ni la bruja ni el culto pudieron con él. ¿Crees que algo tan banal como esto podría matarlo? Conociéndolo, seguramente ya se consiguió a otra mujer. Una lástima por Emilia-sama y por mi hermana. Pero él es el único en quien confío más que en nadie. Sé que si algo me pasara, él protegería a mis hijas. Y ten por seguro que es el único capaz de poner fin a esta farsa, dijo Ram con firmeza. Subió al carruaje sin mirar atrás, y este partió lentamente hacia el horizonte, mientras Frederica se quedaba sola, observando en silencio cómo la nieve seguía cayendo sin cesar. Ram no se iba solo porque sí. Si hubiera querido escapar, lo habría hecho hace mucho. Pero se quedó por lealtad. Lealtad que ya no podía mantener, no cuando tenía hijas que proteger. No después de lo que ocurrió hace unas noches. Habían pasado apenas unas semanas desde el nacimiento de sus gemelas. Esa noche, el frío dentro de la habitación era antinatural, cortante como cuchillas de hielo. Ram se despertó alarmada, el instinto materno rugiendo dentro de ella. Buscó a sus hijas, y entonces la vio.
Emilia. La fuente de ese maná gélido que cubría la habitación como una tumba de escarcha. Tenía a una de las niñas en brazos. Sus manos estaban heladas, su piel tan pálida como la muerte misma. Las gemelas lloraban desconsoladas ante el contacto de esa mujer que, antaño, era su amiga. Ram temblaba. No por el frío, sino por el miedo. Qué afortunada eres, Ram, por poder tener hijas tan lindas, dijo Emilia con una voz hueca, enfermiza, irreconocible. Los intentos de Emilia por concebir habían fallado una y otra vez. Su paciencia se había marchitado, y con ella, su cordura. Ram no supo qué decir, ni cómo moverse, paralizada por la idea de que Emilia pudiera lastimar a sus bebés. Su fuerza sobrehumana, su magia desbordante, todo eso era un peligro. Por suerte, apareció Julius. Silencioso y urgente, se llevó a Emilia lejos. Pero el susto quedó grabado a fuego en el alma de Ram. Abandonada por el hombre que amaba, ahora madre de dos pequeñas indefensas, comprendió que no podía quedarse. Así que, en cuanto reunió lo necesario, escapó. Muy pronto conocerán a su tío Barusu, susurró mientras caminaba bajo la nevada eterna que cubría la capital. Es un hombre lamentable, lleno de defectos, pero también el más fuerte, el más valiente, y con el mejor sentido del tiempo. Estoy segura de que las adorarán. Y así, Ram le dijo adiós al palacio y a la reina. Porque Emilia ya no era reina. Ahora era la tirana de escarcha. Y la nieve que caía era el preludio del invierno eterno que pretendía imponer sobre el mundo. Al día siguiente, cerca del mediodía, la nieve caía lentamente en el bosque. Roswaal Elemases y Petra Leinet estaban en serios aprietos. Pero para entender cómo llegaron a esto, hay que retroceder. Roswaal, tras haber sido manipulado por Pandora, reveló sin saberlo lo ocurrido con Subaru. Tardó semanas en comprenderlo, y cuando por fin quiso reparar su error, fue a buscar a su maestra. Pero la torre estaba vacía. Decidió no informar a Emilia. Ya no le debía nada. Salió por su cuenta en busca de respuestas. En el camino se cruzó con Petra, que había regresado a su aldea natal para ver a su familia. Tras una intensa discusión, llegaron a un acuerdo: buscarían a su maestra Yasubaru. Porque, como Petra dejó bien en claro, Echidna también lo está buscando. Y eso los lleva al presente. Frente al dúo de mago y aprendiz, se alzaba una figura delgada, pálida, vestida como un bufón. Una aura púrpura lo envolvía. Héctor de la melancolía, rugió Roswaal entre rabia y terror. Se supone que estabas muerto. Me deprime no estarlo, susurró Héctor, su mirada clavándose en Petra. ¿Me recuerdas a alguien? Colocó una mano bajo su mentón, intentando recordar. Pero Roswaal no le dio la oportunidad. Algoa, el hechizo de fuego rugió, estallando contra Héctor. Pero no le hizo nada. Me deprime que me ataques, respondió Héctor con voz letárgica, antes de lanzar su propio hechizo. Desde las sombras, Pandora observaba la escena. Tal vez sea hora de darle una lección a esa chica, murmuró. Y así, bufón contra bufón, doncella enamorada contra doncella enamorada, comenzaba un enfrentamiento sellado por 400 años de historia. Fragmento, futuro posible.
Ya no tiene caso, murmuró Faust, derrotada. Flanders estaba destrozada, consumida por la guerra. Lo que debía ser una guerra civil se transformó en una guerra total de 3 bandos. Los de la Garra Blanca, que ella había reunido para liberarse de la opresión y la tiranía de la reina. Los caballeros reales, que asediaban las ciudades bajo su dominio. Y los colmillos de hierro de Anastasia, que habían iniciado una invasión desde el principio. Todo fue un desastre desde el primer día, se lo mire por donde se lo mire. Pero ahora era peor. Por un lado, Reynard, su antiguo caballero, estaba siendo contenido por Tosca, Alibel el Admirador, el gran espíritu del viento, Rosboal y Beatrice, junto a algunos de sus mejores guerreros. Por el otro lado de la ciudad, Saula y Meili contenían a los lugartenientes de Anastasia, Garfiel, Ricardo, Mimi y otros más. Eso había dejado el centro de la ciudad desprotegido. Por un momento, todo iba bien gracias a las estrategias de su abuelo. Pero cuando ella apareció, todo se fue al carajo. Desde el cielo descendió Pac, la bestia delfín, el gran felino de pelaje gris y ojos amarillos. Y sobre él, montada con la arrogancia de quien ya ha ganado, la reina tirana de Lugunica, la bruja de la glaciación. Con un solo gesto congeló tanto a las fuerzas rebeldes como a los invasores. Y ahora, invocaba un inmenso bloque de hielo. Un hechizo destinado a aplastar toda la ciudad y aniquilarlos a todos. Aluma, recitó Emilia con una calma helada. El gigantesco cubo de hielo comenzó a caer. No había nada que Faust pudiera hacer. Su abuelo Rom, a su lado, se preparaba para lo peor. Faust cerró los ojos, resignada al destino. Solo un milagro podría salvarlos. Lamento la tardanza. Emilia se pasó, y ahora quiero mi venganza. Faust, ¿tenemos una alianza?, dijo una voz. Una voz que ella pensó que nunca volvería a escuchar. Hermano mayor, susurró Faust. Entonces, un pilar de luz atravesó el cielo desde el horizonte, interceptando el hechizo de Emilia y destruyéndolo. Todos los ojos en el campo de batalla se volvieron hacia la dirección del ataque. Hermano mayor, gritó Faust, con el corazón latiendo con fuerza. En el cielo danzaba un ave roja, majestuosa. Y debajo de esa criatura, en las colinas cercanas a Flanders, se reunían millas de hombres y mujeres. Guerreros, aventureros, exiliados, mercenarios, todos marchando bajo un estandarte que pocos reconocían. Solo Garfiel, Beatrice, Rosboal, Julius, Anastasia y la misma Emilia sabían lo que significaba. Una bandera ondeaba con fuerza, llevando en el centro la constelación de Pléyades. Los soldados abrieron paso a sus líderes. Avanzando con paso firme apareció Subaru y Swartz Natsuki, recientemente casados, quienes habían atravesado las llanuras heladas de Gusteco y los bosques densos de Boyachia, buscando aliados antiguos y nuevos para la guerra. Del lado de Subaru, Hydra Misanga, un noble mentiroso. Beis Rogen, un ladrón con tatuajes en la mitad del cuerpo. Jain Yats, un cobarde semihumano pero de gran corazón. Tanza, una niña siervo cuya lealtad era inquebrantable. Spica, su hija adoptiva, un antiguo mal hecho persona. Su fuerza personal. Del lado de Swartz, una semielfa de cabello verde. Una oni de cabello rosado.
Un joven de cabellos rubios y ojos heterocromáticos. Un niño de cabello negro y katanas en las manos. La fuerza Pléyades, unida al rugido de los corazones de sus líderes, que no conocían el cansancio, el miedo ni la derrota. Eran capaces de someter incluso a los generales divinos gracias a su lazo indestructible. Vamos, dijo Subaru con firmeza. Y con esa sola palabra, las fuerzas se lanzaron al combate. Al mismo tiempo, los héroes de antaño descendieron al campo de batalla. Los hermanos Astrea se reencontraban para pelear juntos como en el pasado. Wilhelm, Teresia, Enkel, Lowana, Reinhard, la familia rota se volvía a reunir. Las brujas dejarían caer el peso de sus pecados sobre el enemigo. Así comenzaba la batalla final. Pero aún falta mucho para eso. Un futuro posible o inevitable. Eventualmente lo sabremos. Hasta que las estrellas que hacen historia se reúnan una vez más. Eso es todo por este video, muchas gracias por ver, den like y suscríbanse, nos vemos en el siguiente video.